BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Pues efectivamente, arrancando ya una nueva edición de BMW a Fondo en un BMW 340 de la serie M, como siempre gracias a los amigos de BMW Automotor Costa. Y bueno, pues una vez más tengo que repetir la cantinela de cómo es posible que don Francisco Sáenz Murcia, mi amigo Paco Pepe, no se haya montado todavía en BMW a Fondo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, Dios mío. Te estaba esperando. Un fallo. Además, y aquí hay que contarlo todo, bueno, con una controversia familiar importante, ¿no? Más de verdad que me costó ahí un disgusto cuando me llamó Pascual y me confirmó lo de hoy, visto. Al primero que se lo dije antes que mi mujer fue a mi hijo. Y la primera cosa que me dijo Curro fue: ¿qué has hecho para adelantarte tú a mí? Digo, yo sé que el importante de la familia eres tú. ¡Qué celoso! Pero, hijo mío, ya sabes tú que las canas pintan ya. Bueno, esto lo único que trae consigo es que efectivamente lo que habrá que acelerar es el proceso suyo para que el daño dure poco, ¿no? Para que cuanto antes lo repongamos. Seguramente te dejará, si pasa mucho tiempo, te dejará de saludar. Bueno, pues fíjate que yo tenía preparada una introducción. Porque, bueno, nosotros nos conocemos pues hace muchísimos años. Docente, profesor. A mí no me ha dado clase, aunque ha sido director del colegio donde yo cursé por primera vez, porque yo, mi primer colegio fue el Colegio El Milagro. Lo que pasa es que, claro, eso tú no, te lo tenías callado. Eso tú no lo sabes, pero lo que pasa es que era la época de Sorabelina. ¡Hombre! Que a mí me dio clase Sorabelina. ¡Hombre! Claro cuidado, que sí, por supuesto que sí. Y no solo a mí, sino a mi madre, a mi tía y a toda la familia. Dios mío, de mi vida. Pero luego, aparte, pues un hombre importante en el deporte reciente de Almería, directivo, fundador y de todo, y presidente, sí, por aquí, de Unicaja de Boli, de nuestro equipo más representativo de nuestro deporte, y actual presidente de Mintonete, que es el club un poco por excelencia de la cantera del vóley almeriense hoy por hoy. Pero además de todas esas cosas, pues yo lo siento, pero creo que vas a coincidir conmigo, tu cargo más importante, lo más importante que has hecho en la vida es padre. No lo digo solo por los hijos que tienes, sino, o sea, no por ser quien son, sino en general por ser padre. Es cierto, es la mayor siempre, visto, es la mayor satisfacción que podemos tener un padre, cuando llega ya estos momentos en el cual cada uno está tomando ya su derrotero y cada uno profesionalmente dirá, es cuando verdaderamente el matrimonio respira, la persona respira y dices tú, madre mía, qué suerte hemos tenido de que verdaderamente hayamos tenido los hijos que hayamos tenido, porque lógicamente te tienes que basar, Víctor, en las situaciones y en los cambios que siempre son positivos. Hay que analizar que los cambios son motivos de la época en la que estamos viviendo, por lo tanto no podemos estar anclados en el pasado, pero que lógicamente digas que tienes unos hijos que verdaderamente han salido, que son cariñosos, familiares, que tienen ese contacto, lógicamente te hace que verdaderamente digas aleluya. Pero además no solo cariñosos, y yo hablo sobre todo por Curro, que es al que conozco más, sí. No solo cariñosos y familiares con su familia, sino cariñosos y familiares como persona en general. Sí. O sea, yo de Curro, hola Curro, no te enfades conmigo, de verdad. Yo de Curro percibo cariño cada vez que lo veo, sí. Que hablo con él, que hablamos en redes sociales. Es cierto, a ti te tiene muy buena estima, pero bueno, es que Víctor nos conocemos desde sus primeros pinitos con el deporte. Correcto, de hecho yo fui siempre, y hace tiempo que no hablamos de eso, sí. Pero yo fui su entrenador de baloncesto. Efectivamente. Que por cierto, era mucho, mira que ahora es travieso, pero antes era mucho más travieso, ¿eh? Sí. En aquella escuelilla de minibásquet en el Milagro tenía 2 o 3 piezas bastante importantes. Sí. Él siempre ha sido un rabo de lagartija en ese aspecto. Y lógicamente ha sido un niño muy vivaz. Es decir, yo me acuerdo que una de las
conversaciones que tuvimos más en serio, porque cuando él se definió un poquito más por el fútbol y cambió de fútbol 7 a fútbol 11 y no se adaptaba al fútbol 11. Y me acuerdo que hubo una conversación que tuvo conmigo que me dijo: papá, voy a dejar el fútbol y me voy a meter en voleibol. Y fue la única conversación a nivel deportivo que tuve serio con él, donde yo le dije, digo, Curro, yo lo que no quiero es que estemos todos los años cambiando de deporte. Que es bueno que practique, pero que no, porque a veces me entiendes, no estamos como aquí la familia ahora mismo, la que te acompaña a los desplazamientos, y entonces él me dio una idea que me gustó mucho, porque me dijo: mira, papá, el voleibol ha sido un deporte que, aunque tú parezca que no, en el colegio siempre lo he estado practicando y siempre en mis ratitos libres lo he estado. Y el fútbol lo voy a poder practicar siempre en mis ratos libres cuando yo quiera, pero el voleibol, si no me meto a practicarlo en serio, va a ser muy complicado. Pues, Víctor, santa palabra. Bueno, los niños, yo estoy convencido, hombre, evidentemente tú no puedes controlar a ninguna persona, ni siquiera a tu hijo. Total. Pero los niños suelen al final ser en buena parte lo que siembran los padres. Hombre, siempre tienen una parte muy importante. Yo he sido también muy deportista, he cogido siempre los valores del deporte y lo he tenido por montera. No he tenido quizás la capacidad deportiva que ha tenido Curro, porque lógicamente Curro tiene unas características que se ha adaptado muy bien al deporte. Yo estuve estudiando en Málaga, y entonces estudiando en Málaga, pues fue cuando yo tuve mis primeros pinitos de voleibol, pero en aquella época el voleibol no era tampoco como un deporte como ha llegado a ser ahora, era un deporte que se practicaba en colegio. Entonces, lógicamente, yo más me enfoqué, fíjate, de que yo estuve practicando allí más balonmano, y cuando vine de Málaga aquí a Almería, lo que me metí fue en balonmano y estuve jugando un par de años con la selección de Almería de balonmano, de la categoría juvenil. Ya después, lógicamente, lo abandoné. Y ahí fue cuando ya, pues mi relación con Juan Docio, pues entré precisamente primero con Estudiantes, donde tuve la suerte de conocer al Gran Moy, del cual, pues, yo no sé, yo no fui deportista suyo, pero fui amigo suyo, y lógicamente pues considero que Moy, pues, es la cabeza visible de todo lo que actualmente ha ocurrido y ocurre aquí en Almería a nivel de voleibol. Sería ingrato el no tener a Moy con la... Entonces, pues en aquella época yo me acuerdo que como estudiante, que yo conocía nada más que el voleibol a nivel de jugar un poquito, pues estuvo fantástico. Nos creamos un grupo de gente francamente buena amiga y con buenas raíces, en el cual de ahí seguimos teniendo los contactos que seguimos teniendo. Estamos hablando, fíjate que has llegado ahí a ese punto que yo quería llegar a ese punto, y has llegado tú de manera natural. Sí. Estamos hablando del germen, ¿no? Porque que a veces nos pensamos que, o la gente, sobre todo los majones, se piensan que las cosas han sido siempre así, ¿no? Hombre, usted, Sí. Las cosas no siempre han sido así, No, han tenido un proceso. Sí. Estamos hablando del germen de esa Almería representativa en toda España en el deporte del voleibol, Uh-huh. pero que nace de una manera muy sencilla, de una manera muy rudimentaria. Muy rudimentaria. Entonces, vamos, yo conozco precisamente a Guillermo López de Alda, a Kiko, a Rafa, a Javi Te voy a Yuste. decir una cosa, justo antes de empezar le he mandado la foto que nos hacemos a algunos, Sí. y ya me está contestando algunos, como por ejemplo Kiko, que lo acaba de citar. ¡Hombre, Paco Pepe! Y eso íbamos con mascarilla. Sí, pues, En fin, pues perdona. fíjate, no, nada en absoluto. Me acuerdo que precisamente nosotros, es decir, mi mujer, mi hija, porque mi hijo Curro todavía no había nacido, empezamos a seguir al equipo de Unicaja cuando estaba con Moy, y precisamente coincidimos con ellos en varios bares, y ya nos hicimos amigos. Ya éramos personas de que ya nos conocíamos y teníamos un seguimiento y cosas por el estilo, y de ahí fue un poco por lo que Moy, porque en aquella época, a veces me entiendes, seguidores de Unicaja, pues muy poca gente. La familia, que yo creo que era fundamental, porque los deportes tienen que tener siempre su seguimiento familiar,
y siempre me basaré que en Almería ha tenido siempre mucha importancia, porque siempre la familia de los jugadores han estado, y porque hemos tenido muchos jugadores. Bueno, pues siguiéndote con ese tema, yo me hice muy amigo de esta gente, y después ya de una forma, me acuerdo yo, que salió de una forma tan natural como suelen salir, pues Moy empezó a contactar, queremos hacer un club, él ya no estaba con esta, bueno, y salió el club de estudiantes, que eran precisamente antiguos jugadores de Unicaja. Y de ahí, pues bueno, se hizo sus pinitos, se estuvo en la fase de ascenso todavía de Miguel Turra, que todavía tengo la gracia, que como no teníamos sede, tengo la copa precisamente donde alcanzamos la fase, pero lógicamente sin después ningún tipo de premio, porque no había situación económica. Para materializarlo. No, efectivamente. Pero ya empezamos a tener ahí una piedra de toque que sirvió precisamente para todo lo que vino a posteriores. Y después ya, pues lógicamente mi relación con Juan Doceo pues ha servido pues para que hasta ahora él esté donde esté, porque es una persona que, además de buena persona, es una persona que todo el mundo que ha pasado por él, desde Unicaja a cualquier, a la Federación Andaluza, a la Federación Almeriense, todo el mundo lo quiere, porque es una persona que en el deporte hay que valorar la gente y el talante que él tiene, es un talante cercano y de amigo. Y bueno, pues hicimos nuestros pinitos, tuvimos unos años, cerca de 12 años con Unicaja, en el cual todos pasábamos por todo. Sí, cierto, era como una presidencia rotativa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que yo estuve de presidente pues un par de meses, pero vamos loco, no es que es que quemaba mucho, y Juan en un momento determinado, por sus motivos profesionales, no pudo seguir durante una época, y bueno, no es que me tocaba a mí, pero me comentó Juan, pues Paco, sería bueno que lo llevaras tú la rienda durante un tiempo. Pues bueno, fue la época, durante Carlos Carreño, pues estuvo jugando toda la vida aquí en Almería, pues le salió el ir a jugar a Canarias. Una decisión que creo yo que, bueno, en aquel momento, como ocurre normalmente, pues se hace y adelante, pero que yo me acuerdo de cómo eran las negociaciones en aquella época. ¿Qué de bueno tenían aquello? Por contarte aspectos, Víctor, pues que lógicamente era una gran familia Unicaja. Los jugadores estaban Pascual Saurín, Ernesto Rodríguez, Sorensen, un montón de gente. Y ahí se estaba labrando ya el Unicaja dominador, ¿no? Totalmente. Ahí ya salen nombres que luego persisten en el Unicaja que domina. Sí. Lógicamente los primeros pinitos de Cosme en el vóley cuando se vino para acá, y lógicamente pues a mí se me entiende, pues, se formó y había una situación de que el equipo fue estable durante mucho tiempo y fue pues, lógicamente en el Ejido cuando se alcanzó la primer gran trofeo en el 75, que fue nuestra primera Copa del Rey con Rafa Pascual. Me acuerdo yo que las negociaciones... 85, digo, cuidado que sí, le he metido. Sí. Y... No, es que en un momento me sentí fatal, digo, oye, que tan viejo soy yo, no. Y me acuerdo que precisamente en el Ejido, pues, la negociación con Rafa, pues venía, que él nunca había tenido la oportunidad de tener aquí ningún tipo de trofeo. Fue un partido que no me harto de ver contra el Guagua Canarias, partido de la máxima con Paco Sánchez Jover, es decir, con gente de toda la vida de Dios, Venancio Costa, mucha gente del vóley antiguo. Y lo veo ese partido y todavía se me pone la piel de gallina de ver precisamente cómo estaba ese pabellón del Ejido, cómo fue ese primer trofeo alcanzado, que para nosotros era importante. Fíjate que estás
estás hablando y estoy recordando a un montón de gente y sin citarlo has hablado del Ejido voleibol y se me ha venido Gabriel Jiménez Callejón a la cabeza. Totalmente. Gabriel era el alma mater. Gabriel en aquel momento estaba como árbitro internacional en activo. Profesor también, mi profesor de historia, que por cierto, lo hemos dicho muchas veces, yo me quedé con una espinita clavada porque se fue siendo nuestro profesor y los alumnos, y esto seguro que a ti te va a sonar, los alumnos nos quedamos como destrozados, es decir, no es posible que deje de ser nuestro profesor, porque ya se fue a montar el Instituto Municipal de Deportes del Ejido, y decíamos, ¿cómo vamos a seguir viviendo sin Gabriel Jiménez contando sus historias en la asignatura de historia? Sí. Eso es el cariño, eso, como digo, y cambiamos así de un tema a otro, precisamente es la máxima satisfacción que tenemos que tener los profesores, el reconocimiento de nuestros alumnos. Es una labor muy bonita, que los alumnos te quieran y en un momento determinado valoren tu trabajo y vean que el cariño con lo que tú le tratas, y como ha pasado con cosas ahora allí en la BMW, de que ves gente que ha sido antiguo alumno, eso es la mayor satisfacción que podemos tener cada uno de los que estamos en la docencia. Una docencia que abandonas dentro de unos días. Yo siempre digo en la entrevista que esto es una entrevista grabada, que hoy me parece que es 16, ¿puede ser? 17, pues saldrá 7 días después, 24, y cuando esto salga, que será la noche de San Juan, que no sé si se va a celebrar mucho o no, te van a quedar 6 o 7 días de docencia oficial, es decir, antes del jubileo. Pues sí, ha llegado el momento. Yo he tenido la gran suerte de que allí en el colegio pues he pasado por distintas etapas de la función. Primero, como se suele decir, los soldados rasos, que es donde aprendes, y después ya pues tuve que hacer, me metí en la función directiva y he estado 6 años de director del centro, y lógicamente ya como cuando me prejubilé pues ya dejé, y está muy bien. Es una cosa que siempre agradeceré, la prejubilación, Víctor, aunque parezca mentira, porque es una etapa, como se suele decir, en el cual ya vas preparándote para cuando llegue el momento de la jubilación, que verdaderamente no sea un profesor que ha estado las 25 horas, es decir, una gran parte del día dedicado a la docencia, con problemas del colegio, sin problemas del colegio, con atención de profesores, con atención de padres, llevándote situaciones a casa como es normal, que es lo normal. El que lógicamente pegara un cambio rotundo y te quedaras para dar vueltas por el paseo o para leer, sería muy duro. De todas maneras te voy a decir una cosa, yo que tengo muchos amigos que se han jubilado, porque a mí me gusta aprender de la gente que sabe, y la gente que es más mayor que yo sabe más que yo siempre. Yo cuando verdaderamente me di cuenta de que ahora mismo esto de la jubilación es un poco un camelo, fue con la de mi padre, es decir, sois unos jubilados juniors, es decir, ahora os jubiláis que estáis para debutar con picadores, es decir, ahora tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que te dé la gana. Hombre, es una satisfacción y dar gracias a Dios que precisamente pues te pille bien físicamente, porque lógicamente la perspectiva de la jubilación para el año que viene pues van a ser totalmente distintas. El verano es el verano para todos, verano familiar, con mi mujer y cosas por el estilo, pero cuando llegue septiembre y veas que todo el mundo vuelve a su actividad y tú tienes ahí otra actividad, lo primero que voy a hacer va a ser disfrutar de ese posverano de aquí de Almería tan sumamente maravilloso, que siempre me he quedado con la gana de disfrutar de ese septiembre. Y después pues lógicamente habrá muchas cosas. Intento poner un poquito más mi granito de arena ahora con el club. Eso te iba a decir, cuidado que ahí no se jubila nadie, de presidente del Mintonete ahí no hay jubilación posible. Ya se lo dije a Fortu el otro día, y Fortu se reía cuando yo le dije: Fortu, ya sabes tú que el año que viene ya me tienes. Y yo no sé si le daba alegría o entornaba y decía: a ver, tostón este que me vaya a tener aquí todos los días. Oye, cuéntame, bueno, por cierto, el coche bien, ¿no? El coche es una maravilla.
coche es un tanque, es un avión. No estoy sintiendo nada. Y te parece que el que lo lleva es el coche. Además, es que es lo último que ha salido de BMW, que como impresionante. tienes enchufe en BMW, hay que decirlo también, pues te lo han reservado para ti. Es Y impresionante. es una cosa brutal. De verdad te lo digo, que es una vivencia que estoy teniendo, además del rato tan sumamente agradable de estar aquí contigo, el tema de conducir un cochazo como este. Esto, yo te voy a decir una cosa, esto es lo que tú dices, la satisfacción del docente, de los yo lo que me llevo es la cantidad de buenos ratos que he hecho en la radio con gente como tú, de decir, joder, si es que mi trabajo es un hobby, te lo digo sinceramente. Sí, es verdad. Es tremendo. Sí, es verdad. En fin. ¿Me vas a permitir ahora que me centre en la última parte en Mintonete? Sí, yo te iba Para a preguntar. ponerte al día en algunas cosas. Antes de ponerme al día, Sí. yo quiero irme al origen. Y Perfecto. quiero que me cuentes ese momento en el que de repente los follos, porque para meterse en todos estos jaleos que nos metemos, ¿no? Sí. Hay que ser follonero. Es decir, Sí. ¿qué pasó? Porque, ¿cómo se prendió la mecha de Mintonete? Es curioso. Bueno, yo con Fortu nos conocemos desde la época de Unicaja y lógicamente la gran mayoría de los monitores que están actualmente, porque en aquella época pertenecían a la obra sociocultural de Unicaja, y después ya con la decisión que hubo, pues lógicamente el ayuntamiento propone precisamente Cajamar, y hay que agradecerle a Cajamar porque en aquel momento Cajamar podía haber dicho: a mí este proyecto no me interesa en absoluto, ha sido de Unicaja, pues si se ha ido Unicaja, allá vosotros. Sin embargo, Cajamar ha sido, ¿cómo es? La empresa seria y la empresa fuerte. Pues bueno, ya sabes tú de que lo que es el Club Voleibol Cajamar Mintonete tenía una situación de llegar como máximo hasta los cadetes, hasta lo que era la categoría cadete. Lo que ocurre, siguen saliendo jugadores y al año siguiente te das cuenta que aparecen juveniles. Y no es que aparecen juveniles, sino que te estás dando cuenta de la cantidad de jugadores que había aquí en Almería, que eran muy potables. La cantidad muy y la calidad. Efectivamente, por supuesto. Muy potables, que lógicamente pues no había ningún equipo que pudiera. Y entonces surge el tema de que tienes que formar un club. Y yo fue una encerrona en el cual un día, una encerrona en mi casa, que además es curioso, en el cual Fortu llama a mi mujer y le dice a mi mujer: mira, que quiero que tu marido, tenemos este proyecto y me gustaría que tu marido pues, fuera el presidente. Eso es una traición en toda regla, Pues sí, imperdonable, porque claro, ahí ya es que tú puedes decir lo que tú quieras, que ya tu opinión no cuenta. Pues, cuando yo llego a la casa y me dice mi mujer: espera aquí en el salón, cuando ya sabes tú que los salones no se utilizan nada más que cuando viene visita ilustre, porque para eso tiene el cuarto de estar, que es donde se disfruta. Pues me dice: espérate aquí en el cuarto, en el salón, que viene ahora una persona que tiene ganas de hablar contigo. Cosa rara, extraña, a las 9 de la noche, una visita, y ahí me encuentro a Fortu. Y Fortu tiene una cosa que es muy buena, que no te da rodeo, Víctor. Va directamente, vamos, que no te da tiempo a reaccionar. Mira, ha pasado esto, lo explicó, este proyecto me gustaría de que lógicamente queremos formar un club. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que sí, yo le dije que lógicamente con la gente que había, que yo, lo que yo pudiera tener de conocimiento de voleibol, que yo lo quería echarle una mano siempre que pudiera. Y así fue. Subieron los juveniles, se creó el equipo en primera andaluza, de primera andaluza se subió a primera nacional y de primera nacional a Superliga 2. Es decir, fueron 3 años con Juan Ignacio, en el cual fueron una subida imparable, es decir, unos equipos y una calidad tanto humana como de jugadores impresionantes. Y bueno, fíjate que a mí ese equipo en concreto, no ya solo el club, sino ese equipo en concreto me recordaba al Estudiantes de baloncesto, es decir, sí, de gente que ganaban porque es que se lo pasaban muy bien. Y sí, es que cuando te lo pasas bien en sí, deporte suele ganar. Sí. Vamos a poner el coche, por ejemplo, ahí donde no lo han dejado nosotros. Ahora ya Perfecto. que, Hombre, yo te digo de que en cierto sentido, como yo conocía a la gran mayoría de jugadores, a Javi Barragán, a Adrián, pues toda esta gente, entonces había
pues una situación de que no es extraño ni es nada, era extraño el meterte, sino que estabas viendo que estaba metiéndose cada vez gente de aquí de Almería, de que había, los juveniles tenían su proyección, el poder jugar precisamente con un equipo, y pues bueno, ahí se ha ido. Después hemos tenido la suerte con el femenino, y bueno, y ahí estamos. Y fíjate que yo antes de terminar la entrevista, que llevamos ya casi 25 minutos de entrevista, porque esto es lo que tiene esta entrevista, que es la entrevista más larga que hago yo toda la semana y la que se pasa más rápido, una cosa. Empezamos hablando de curro. Sí. Y vamos a terminar hablando de curro, porque también es de lo poco que yo me preparo la entrevista, porque a mí me gusta la entrevista así, que sí, a lo que salga. Pero sí que quería decirte, claro, esta temporada Curro ha jugado en Unicaja. Sí. Yo sé que hay gente que se piensa que Unicaja y Mintonete tienen no sé qué rivalidad, y yo sé que no es así porque os conozco. Pero aún así te voy a hacer la pregunta. ¿Esto es como si el hijo de Florentino Pérez dijera que se va a jugar al Atlético de Madrid? No, que va. Es una situación, a ver si me entiendes, es como se suele decir, estaba el hermano mayor y estamos el hermano pequeño. Nosotros tenemos nuestra categoría, disfrutamos con nuestra categoría, disfrutamos que los jugadores nuestros sean íntimos amigos de la gente de Unicaja, que la gente de Unicaja sea íntimo amigo de jugadores, es decir, que existe una competencia. Y si un jugador nuestro, por su proyección, termina jugando en Unicaja, pues quiere decir que también hemos hecho bien las cosas, ¿viste? Hemos disfrutado este año mucho viendo a Curro pasárselo bien vistiendo la camiseta de Unicaja. Hemos disfrutado una barbaridad. Y yo he disfrutado mucho en esta entrevista. Y antes de terminar voy a decir una cosa, siempre lo repito. Hay cosas que pasan por casualidad, pero son muy poquitas. Cuando las cosas salen bien, es que detrás hay gente haciendo las cosas bien. Y no digo más. Muchísimas gracias por haberme atendido. Siempre a ti. Y ya sabes que esta es tu casa. Vamos a chocarnos el codo, que es lo que se lleva ahora. Y aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias, Pito, a vosotros. Con un crack, siempre despido la entrevista diciendo: va a ser muy difícil que encontremos algo mejor para la semana que viene, pero lo vamos a intentar. Hasta aquí BMW Automotor, con BMW Automotor Costa, BMW a fondo, con Paco Pepe, un auténtico crack. Adiós.